existido incidentes por parte de otros surfistas que han tenido la mala suerte en momentos de ir al agua, la policía los ha detenido, que no pueden hacerlo, inclusive le han en algunos momentos decomisado algunas tablas. Ha habido incidentes de ese tipo hace ya tiempo atrás y esperamos que con este nuevo acontecimiento del surf como deporte olímpico ya sea mucho mejor para nosotros.